Bien, ahora sí, bienvenidos a esta tutoría virtual que tenemos de nuestro módulo Introducción al Antiguo Testamento. Estamos en la cuarta semana, entonces el objetivo es hacer un pequeño repaso de los temas que se han visto en el aula virtual, un poquito explicarlo, no sé si profundizar, pero sí poner ciertas ideas un poco más claras en orden, que tal vez en una primera lectura hayan podido pasar de largo. Si se han percatado, la manera en que presentamos esta introducción al Antiguo Testamento enfatiza mucho lo histórico, ¿sí? Sí. No tanto lo teológico, sino lo histórico, porque lo teológico de una u otra manera también lo vamos a ver en los siguientes módulos, bueno, en los que se van a matricular, así que les animo a todos a perseverar, por ejemplo, en el módulo de Pentateuco, libros históricos, ¿no? Entonces, tal vez para algunas personas este tema del histórico lo hayan visto por primera vez, pueda ser un poco tal vez confuso, ¿no? Yo, recuerdo la primera vez que igual llevé un curso de introducción al mundo del Antiguo Testamento, también fue en esta misma línea, donde se enfatizó mucho cómo se pudo haber conformado el pueblo de Israel, ¿no? Desde un enfoque más histórico. Con esto no quiero decir que lo histórico y lo teológico esté peleado o esté separado, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso. Pero sí hay que tener en cuenta que cuando nosotros leemos el texto bíblico, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros leemos el Pentateuco, lo que estamos viendo es cómo nos cuentan la historia de Israel, pero contada desde una perspectiva religiosa, teológica, ¿no? Y de manera más puntual desde la fe en el Dios de Israel, que hizo una alianza en el Sinaí pues, con las tribus de Israel. Entonces, no es una historia propiamente dicha o contada desde un punto de vista, vamos a decir, más histórico o más objetivo, como, por ejemplo, si nosotros leemos libros de historia, ¿no? O los procesos de independencia de los países de acá, de Sudamérica, ¿no? De Argentina, Chile, Perú. En teoría, ¿no? Si aplicamos un método histórico moderno, pues no importa que yo sea un historiador de Perú, ¿no? Si soy objetivo, pues debería llegar a las mismas conclusiones que un historiador, por ejemplo, de Perú o de Chile, ¿no? Si es que se cumple la objetividad. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, insisto, no tienen el mismo concepto de historia, porque para ellos la finalidad de escribir el Pentateuco no es que nosotros sepamos de historia, ¿no? O no es que nos quieran dar lecciones de historia en el sentido moderno de las palabras. Es contarnos cómo Dios actúa en medio de su pueblo y cómo esa interacción de Dios con el pueblo los va formando como nación, ¿no? Es por eso que cuando se hace un estudio comparado, por ejemplo, de cómo es la historia de Egipto, de los pueblos cananeos, ¿no? O se compara con inscripciones, documentos arqueológicos o descubrimientos arqueológicos, muchas veces nos damos cuenta pues que la historia, ¿no? A partir de las evidencias históricas, a veces nos cuentan una historia un poco distinta, ¿no? E insisto, no debería sorprendernos porque nuestro concepto de historia no es el mismo que del autor bíblico, ¿sí? Entonces, hasta aquí me gustaría preguntarles si para ustedes ha sido, tal vez, no sé si ha sido novedoso o si ya antes habían visto este enfoque un poco más histórico acerca del Antiguo Testamento a partir del módulo 3 que han podido leer en el aula. No sé si tal vez alguno por ahí haya llevado un curso o para otros es la primera vez que lo ven de esta manera. Me gustaría escucharlos. No, para nosotros fue la primera vez. La primera vez fue muy novedoso. Muy interesante. Muy interesante y la verdad muy esclarecedor de muchas cosas que uno no tenía claras. Sí. Muchas gracias por compartir, señor Juan Carlos. No sé si alguien más por ahí. Sí, el señor Lucrecia. Su micrófono está apagado.
Active. Ah, listo, ahora sí. Ah, sí. No, decía que también es la primera vez que lo enfoco de esa manera, porque no había hecho talleres con esa profundidad histórica. La verdad que es muy, muy bonito descubrirlo desde ese punto de vista. Me gusta mucho, muy enriquecedor. Gracias. Gracias, señora Lucrecia, por compartir su experiencia. Buenas ¿Por ahí noches. alguien más? Sí, señor Guillermo, escuchan. Sí, bueno, el otro día tuvimos el curso presencial y yo le compartí ahí a los compañeros. Yo en la facultad estudié historia, estudié arquitectura, ¿no? Y lo primero que estudié fueron las historias de las civilizaciones, las ciudades-estado, cómo se fueron formando esas ciudades, los clanes, las tribus. Y cuando leía los módulos, era muy similar, digamos, cómo iba contando la historia de Israel desde el punto de vista histórico. Vos comentaste en un principio que estaba hecho el perfil, digamos, de estos módulos, y bueno, veía muchas similitudes desde el punto de vista histórico, cómo se iban formando las civilizaciones. Entonces me llamó mucho la atención y por ahí me ayudó un poquito más a ubicarme, pero también me llamó mucho la atención, por más que tenga un enfoque histórico, eh, bueno, cómo Dios va acompañando al pueblo desde un principio, en las cosas que iban necesitando para formarse, bueno, para ir creciendo como nación también, ¿no? Claro. Yo creo que esto es importante porque obviamente conocer el trasfondo histórico de cómo se conformó el pueblo de Israel es importante, porque nos ayuda a comprender tal vez ciertos textos del Antiguo Testamento que si no tenemos en cuenta esto pueden parecer un poco extraños o a veces textos que se contradicen entre sí, ¿no? Pero si tenemos en cuenta el contexto histórico, podemos entender mejor cómo han sido estos procesos de redacción, porque insisto y lo vuelvo a repetir, eh, la historia, el dato frío de la historia, puede quedarse aquí, pero la interpretación de los hechos, ¿no? Y más aún la interpretación religiosa, teológica de un hecho en la historia o de un hecho que te sucede en la vida, eso cala en lo más profundo del ser humano. Y lo que ha calado en el pueblo de Israel ha sido la experiencia de un Dios liberador que se va manifestando en su historia y que lo van recopilando a través de las tradiciones orales que después van poniendo por escrito. Eh, yo recuerdo hace tiempo escribí un pequeño artículo acerca de cómo yo comparo el tema de la Biblia con una película. No sé si alguna vez ustedes han visto la película de Big Fish o El Gran Pez. ¿Han Sí. visto? El que actúa es Ewan McGregor, el que hace de Obi-Wan en las nuevas películas. El director, se me fue el nombre ahorita. Creo que es el mismo director de Batman, con Michael Keaton. Se me fue el nombre ahorita, pero es muy conocido. Bueno, pueden buscarlo en internet, ¿no? La película se llama El Gran Pez. Sí. Y en resumen, para los que no la han visto o se acuerdan algo, es la historia pues de un hijo pues que ya es adulto, se distanció de su papá por X razones, ¿no? Y una de las cosas que él recrimina a su padre es de que él siente que su papá como que nunca ha sido sincero con él porque siempre le contaba historias, ¿no? Historias fantasiosas, que tal vez cuando era niño pues le parecía asombroso, pero conforme él iba creciendo, ¿no? Su papá siempre le contaba historias fantasiosas, ¿no? Uno del punto de quiebre fue el hecho que en el día del matrimonio del hijo, ¿no? Él contó la historia de cómo el día que su hijo nació, cuando iba camino al hospital, bueno, para hacer un resumen, pues que pasa por un lago y pesca un gran pez, ¿no? Pesca un gran pez el día del nacimiento de su hijo, ¿no? Entonces, y conforme avanza la historia, pues el papá está enfermo, ¿no? Y se va narrando, por un lado, toda la historia de la vida del papá desde la perspectiva de los cuentos del padre, ¿no? Y se ve pues como que es algo muy fantasioso. Y conforme ya avanza la película, ya el hijo, ¿no? Y el espectador pues se va dando cuenta de que hay ciertas cosas que son inventadas, pero que sí hay un trasfondo histórico a las historias del padre, pues, ¿no? Por ejemplo, él mencionaba
acerca de que conoció a un gigante, ¿no? Y es que de verdad él cuando era joven creo que trabajó en un circo y conoció pues una persona pues que sufría pues de síndrome Acromegalia. de acromegalia creo que era. Sí. O por ejemplo él contaba la historia de que cuando fue a un pueblo conoció a una niña y a una bruja, ¿no? Pero que en realidad en el trasfondo histórico era la misma mujer, ¿no? Es la misma mujer de la cual esa mujer se enamoró de él, pero que nunca lo pudo retener en el pueblo, ¿no? Y esas varias cosas que el hijo se va dando cuenta de que detrás de esas historias fantásticas yace un trasfondo histórico, ¿no? Yo creo que toda la película se entiende cuando el hijo pues se encuentra con el doctor que lo dio a luz, bueno, que estuvo en el parto, y el hijo le pregunta, ¿cómo fue la historia de mi nacimiento? ¿No? Porque siempre tenía la curiosidad porque su padre contaba la historia de que eran pez. Y el hijo, el doctor le dijo, que el día que él nació, pues su papá creo que estaba en otro estado porque él vendía, no sé qué, era vendedor, ¿no? Y debido a una lluvia torrencial, él no pudo estar presente en el momento que nació. Y el hijo se sorprende, pues, porque él durante toda su vida había escuchado la historia cuando él nació, pero que antes de eso pescó un gran pez. Y el doctor le dijo, pero si me dieras a elegir entre la historia que te conté y la historia que te contó tu padre, definitivamente yo escogería la historia de tu padre. Y ahí el hijo pues ya empieza a comprender que las historias que le cuenta el padre, más que sean historias de niño, es una historia pues que también transmite el amor que tiene el padre por su hijo, para hacerle ver el mundo con otros ojos. No ver el mundo desde una mirada fría, ¿no? Solamente el hecho, el dato histórico, ¿no? Sino que pueda ver en esos acontecimientos, vamos a decir, la magia de la vida. Estamos en clase, María. Y al final de la película, pues termina con el padre fallece y el hijo hace lo mismo que su padre con su hijo chiquito de 4 o 5 años, ¿no? Le empieza a contar historias fantásticas, ¿no? Que insisto, no es que sean historias inventadas, es historias de la vida real, pero que son contadas desde una perspectiva, vamos a decir, con la ilusión, con la magia, como con una mirada de un niño. Yo creo que esto nos ayuda a entender cómo ha sido el proceso de redacción de la Biblia. La Biblia no nos da un dato frío, no nos da simplemente datos de batallas o de la situación de Israel, no, lo que nos quiere contar es cómo el pueblo ha visto la interacción, la presencia de ese Dios que los ama, ¿no? Que los rescata en medio de la historia que ellos van viviendo. Y es por eso que cuando lo relatan, ¿no? Estas historias siempre van a tener una función catequética, pedagógica, ¿no? Entonces, es por eso que es importante, ¿no? Cuando uno va a estudiar el Antiguo Testamento, tener en cuenta esto, ¿no? Para ver ya, ahora sí, el trasfondo histórico, yo creo que sin temor, sin miedo, con una mirada más adulta de la fe, pero sin perder en cuenta lo que es importante, ¿no? Yo no puedo leer la Biblia como si fuera un libro de historia. ¿Por qué? Porque es olvidarme del propósito por el cual se escribió esto, ¿no? Y es transmitir al pueblo esta experiencia de un Dios que va liberando, ¿no? Entonces, ahora sí quiero compartir la diapositiva que en realidad es como un resumen de lo que ustedes han visto en el aula, solamente lo he tomado para hacer algunos comentarios, ¿sí? Aquí está. Entonces tenemos sobre la formación de Israel, ¿no? Esto está en el aula, ¿no? Los estudios histórico-bíblicos o histórico-críticos más recientes, dice que se inclinan por creer en una sucesión donde que estos hechos responden más a un esquema relacionado con el culto. O sea, que la historia que me cuenta la Biblia, si yo leo de Génesis a Deuteronomio, responde más a un esquema de culto, a un esquema teológico, que tiene trasfondo histórico, pero ese trasfondo histórico, ¿no? Está, vamos a decir, inmerso dentro de una estructura narrativa teológica, ¿no? ¿Y por qué dice también dentro de un esquema de culto? Porque si uno se pone a enumerar los libros de la Torá o del Pentateuco, tenemos Génesis,
¿Qué más sigue? Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿sí? ¿Cuál es el centro de esos 5 libros? Con sus manitos. Levítico, ¿no? Sí. Que es el libro de culto, el libro de la liturgia, ¿no? O sea, que establece cuáles son las normas litúrgicas, cultuales, ¿no? Las normas sociales, sanitarias que debe tener el pueblo. Entonces, ya dentro de la conformación o de la redacción final del Pentateuco en 5 libros, incluso vemos cómo la parte litúrgica, ¿no?, que está en el Pentateuco, ocupa el lugar central. ¿Sí? En esta afirmación que acabamos de ver, pues no niega en absoluto los hechos, que los hechos posean o tengan un origen histórico, ¿no?, pero sí relativiza el ordenamiento de los mismos, ¿sí? Insisto, no podemos suponer, ¿no?, que exactamente todo pasó en el mismo orden que se presenta en la Biblia, porque responde a un esquema catequético, por así decirlo. La sucesión propuesta por los textos bíblicos, ¿no?, es más una construcción teológica. Y, ojo, cuando hablo de construcción teológica no quiero decir una construcción inventada. Una construcción teológica es una reflexión, ¿no? Una reflexión teológica de un hecho en la historia, ¿sí? A eso se refiere. Dentro del marco de la... Entonces, aquí vemos pues esta estructura que tiene el Pentateuco, ¿no? Se presenta la época patriarcal, ¿no? En la época patriarcal pasa al tema de la esclavitud en Egipto, ¿no?, donde ocurre el hecho liberador. Después viene el tema de la alianza en el Sinaí, ¿no?, la entrega de la ley, las indicaciones de cómo debe construirse el tabernáculo, ¿no? O sea, Dios da la ley y el sacerdocio, ¿no? Para que haya un sacerdocio tiene que haber el tabernáculo, ¿no?, toda la parte de cómo realizar las ofrendas, el sacrificio. Después está la marcha por el desierto y la conquista de Canaán. Esto es la estructura teológica que nos presenta el Pentateuco. Pero si nosotros leemos con atención, ¿no?, los textos bíblicos, a veces las diferencias o textos repetitivos o lo que para nosotros puede tal vez Quedó congelado. Luis, no se escucha, no sé qué pasó. Hola. Sí, Bueno, se ve que... me parece que es Luis o seremos todos. No, me No, parece que es Luis que se congeló Luis. allí, ahí se Sí, cayó. Bueno, sí, esperamos un segundito, sí, ya va a volver a dale, conectarse, sí. perfecto, dale, gracias. Sí, a veces cuando se comparte pantalla, bueno, requiere más la conexión a internet y bueno, pasa esto, se puede caer. Sí, sí. No hay problema, esperamos. Dale. Aprovechando la pausa que hemos tenido por la caída, Sí. les pregunto, yo como debutante en esta modalidad a distancia, tengo la inseguridad de si todo el material que ya se ha emitido lo he tenido. Y les pido que me ayuden para saber si estoy haciendo el buen camino o estoy con algún faltante. Nosotros recibimos... Ahí parece que se reanudó la comunicación. Ahí está Luis. Se está
conectando, sí. Sí, seguí contando tu... No quería interrumpir, si ya está Se en me fue, conexión, se me fue el internet por unos segundos. luego lo Sí, hago. Ahora sí, bueno, continúo. continuamos. Entonces, sí. Sí, sí, sí. Entonces, les decía, la propuesta de varios biblistas es que han habido varios grupos que han conformado el pueblo de Israel, ¿no? Grupos que han venido de Mesopotamia, ¿no? Por ejemplo, de aquí viene la tradición de Abraham, que procede del Ur de los Caldeos, grupos originarios de Canaán, ¿no? Que vienen a ser estos pastores seminómadas, ¿no? Que van recorriendo el territorio de Galilea en busca de pastos, ¿no? Y aquí también está presente las tradiciones patriarcales, ¿no? Desde Abraham, Isaac o Jacob, ¿no? Que han estado, vamos a decir, errantes por las tierras de Canaán con sus rebaños, ¿no? Otro grupo que viene de la región del Sinaí, ¿sí? Son grupos pues que adoraban a Yahvé, ¿no? De hecho, se sabe pues, que en la zona o la península del Sinaí existía un culto al dios Yahvé, ¿no? Que va a ser asimilado por las tribus de Israel. Claro que para las tribus de Israel, ¿no? Que en un principio Yahvé está asociado al dios de la montaña, ¿no? Porque Yahvé se revela en la montaña, en un lugar específico. Después vamos a ver cómo para Israel este Dios Yahvé ya no solamente va a estar en la montaña, va a ser un Dios que los va a acompañar. ¿Por qué? Porque las imágenes de Dios que van a tener estos diferentes grupos se van a ir, vamos a decir, superponiendo, ¿no? Por un lado, los que son pastores seminómadas, ¿no? Como los grupos originarios de Canaán, ¿no? Si son seminómadas, ¿van a tener un Dios estático en un santuario o van a tener un Dios peregrino que camine con ellos? ¿Qué es lo más lógico? Sí, el peregrino que camina con él. Peregrino que camine con ellos. Exacto, que tenga un Dios que camine con ellos porque son seminómadas, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver cómo la imagen de Yahvé va a tener ciertos atributos, ¿no? El Dios que se revela en la montaña, pero también va a tener después atributos, ¿no? De que es el mismo Yahvé que ha acompañado, ¿no? A los patriarcas. Continuamos. Tenemos pues los grupos que provienen del oasis de la región de Kadesh o Kadesh, que está al sur de Beersheba, está acá en la parte sur, ¿no? De Palestina, y que normalmente es asociado esta región, por ejemplo, con el tema del sacerdocio o con los levitas, ¿no? Por ejemplo, en Génesis 14:7, ¿no? Se dice explícitamente que la región de Kadesh, ¿no? Se le llama Mishpat, ¿no? Mishpat significa juzgar o juicio. La palabra juicio o juzgar está asociado con una persona que tiene autoridad, ¿no? Y en el mundo antiguo, ¿no? Los que tenían autoridad, ¿no? Era la figura del rey, pero que también tenía funciones sacerdotales, ¿no? En el mundo antiguo, el rey también era sacerdote. Posiblemente, cuando en Génesis 14 se refiere a la región de Kadesh como Mishpat, es porque debe tener este significado que posiblemente haya sido algún lugar de culto, ¿no? Más aún porque está asociado con el tema del agua, ¿no? Porque había un pozo, ¿no? Fuente de vida. Y de hecho es en la región de Kadesh, donde están las aguas del Meribá, también en donde se sitúa el tema del origen de los levitas, ¿no? Como aquellos que también han tenido o obtienen el sumo sacerdocio, ¿no? Por ejemplo, si leemos Deuteronomio 33:8 en adelante, ¿sí? Vamos a ver un ratito. Luis, en Cádiz no es también donde se presupone que era una de las rutas alternativas de cuando huyen de Egipto, que se van asentando y parte de los 40 años que están en el desierto están en esa zona. Sí, efectivamente. Es una de los lugares, de las posibles rutas. Sí. Voy a compartir, este es un programa que tengo, el EasyWord. Un ratito,
me voy a ir a Deuteronomio 33, creo que era, ¿sí, no? Sí. Deuteronomio 33. No está disponible. Versículo 8 en adelante. Dice, para Leví, dijo, dale a Leví tu Surín y tu Nin, al hombre de tu agrado, a quien probaste en Masá, no con quien querellaste en las aguas de Meribá, ¿no? De Meribá. Bueno, y esta zona pues se encuentra en la región de Kadesh, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es de que posiblemente, disculpen el llanto de mi hijito, ahí. ¿Se enojó? Ahí está, ahora sí. Y les decía que es interesante que esta región, ¿no?, está asociada con el tema del Mishpat, del juicio, posiblemente haya sido una zona de un asentamiento donde hayan habido grupos sacerdotales, ¿no? Posiblemente este grupo de sacerdotes hayan sido los que nosotros conocemos como los levitas, que después se han integrado a las tribus de Israel. Continuamos, por ejemplo, los grupos que vienen huyendo de la opresión egipcia, ¿no? Ya concretamente los relatos del Éxodo. No voy a entrar mucho en detalle, pero son diversos grupos, ¿no? Grupos que proceden de Mesopotamia, que son originarios de Canaán, que son pastores, ¿no?, seminómadas. Grupos que provienen pues de la región del Sinaí, ¿no?, donde se adora al dios Yahvé, al dios de la montaña, de la región del oasis de Kadesh, los grupos de esclavos, ¿no?, que huyen de Egipto, ¿no? Ahora, uno puede preguntarse, pero también, ¿qué bases hay en la escritura como para afirmar esto, ¿no? Y esto ahorita le vamos a dar una respuesta. Continuamos, ¿no? Estos acontecimientos y la travesía hasta la tierra de Canaán fueron elaborados teológicamente y constituyen, pues, la base central del pueblo de Israel, ¿no? Alrededor del pueblo fueron creciendo, ¿no?, a lo largo de muchos años las tradiciones que componen el Pentateuco, ¿no? Y eso es cierto. En el Pentateuco existen las tradiciones que se llaman yavista, eloísta, sacerdotal, deuteronomista, ¿no?, en el sentido de que yo creo que la mayoría de biblistas está de acuerdo en que no existe un solo autor del Pentateuco. Existen diferentes autores, diferentes fuentes por la forma en cómo se redacta, por el vocabulario que se utiliza, ¿no? Entonces todo esto ayuda a entender de que estas fuentes que ayudaron a la conformación, a la redacción final del Pentateuco, surgen precisamente de los diferentes grupos humanos que van conformando al pueblo. En cuanto al marco histórico de la conquista de Canaán, ¿sí? En resumen, obviamente, antes del siglo XII, Egipto, ¿no?, tenía, vamos a decir, todo el control de la parte sur, de toda esta franja siro-palestina, ¿no? Pero va pasando el tiempo y ellos se van debilitando, ¿no? Y a partir del siglo XII va a ocurrir la invasión de los pueblos del mar, ¿no?, que algunos especialistas afirman que ha sido los dorios, ¿no?, o pueblos que vienen de la región de Occidente, de Europa. Entonces, ¿qué ocurre cuando sucede estas invasiones de los pueblos del mar que van arrasando con toda la costa, por toda la costa siro-palestina, que van entrando a las ciudades cananeas, que intentan entrar a Egipto, pero a las finales no pueden, ¿no? Egipto los llega a repeler. Pero vamos a decir, al adentrarse al territorio cananeo, lo que va a ocurrir es un debilitamiento de estas ciudades y estados que estaban en ese lugar, ¿sí? Entonces, esto precisamente va a originar que surjan pueblos como los filisteos, ¿no? Los filisteos ocupan toda la zona costera de Palestina y que posiblemente sean parte de estos grupos, ¿no?, que vinieron del mar. Lo que decía. Y también, ¿qué es lo que sucede? Que
al debilitarse las ciudades-estado cananeas, va a hacer que los grupos de estos campesinos que ante la opresión de estas ciudades-estados van huyendo a las montañas, ¿no? Ahora que las ciudades-estados están debilitadas, ¿no? Tienen más libre acceso para ocupar las tierras de la llanura. Y en esta ocupación de las tierras de la llanura es donde precisamente se van asentando las tribus que van a dar conformación al pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, una manera de entender históricamente qué posibilitó, ¿no?, el asentamiento de las tribus que van a dar origen a lo que conocemos ahora como las 12 tribus de Israel, es la invasión de estos pueblos del mar, ¿no?, que va a hacer retroceder la influencia o el dominio egipcio de esa zona, ¿no?, y que va a permitir pues que estos campesinos que han ido a las montañas puedan ocupar ciertos territorios. El principal aporte, ¿no?, y ahora viendo dentro del grupo de esas tribus, ¿no?, de Israel, el principal aporte del grupo que llegó del desierto, ¿no?, es la creencia en este Dios Yahvé, ¿no?, en este Dios liberador. Desde los años de la salida de Egipto, ¿no?, este grupo pues, había acrisolado, afianzado su fe desde la perspectiva que Yahvé hizo con ellos una alianza. Esta fe fue asumida por los demás grupos humanos que van a conformar las tribus de Israel. Y una manera para entender cómo sucede esto es de que, si uno lee con atención, existe la alianza que hace Dios en el Sinaí, en el libro del Éxodo. Pero lo extraño es de que vuelve a haber vamos a decir, una confirmación de la alianza en la asamblea de Siquén, en el libro de Josué, ¿no? Después que Josué y las tribus, ¿no?, conquistan o llegan a asentarse en la tierra prometida, hay un pacto, una reafirmación de la alianza, ¿no? Entonces, algunos suponen, ¿no?, o teorizan de que el hecho de que haya dos tipos de alianza, la alianza del Éxodo y la alianza en Siquén, ¿no?, es que en el fondo la alianza de Siquén fue, vamos a decir, como una especie de reafirmación, ¿no?, de la alianza, pero a la cual se están sumando otros grupos. Otros grupos se están sumando. Entonces, mientras un grupo como los que vienen, no sé, pues de Egipto, del Sinaí, que tienen esta experiencia de Yahvé, ¿no?, al permitir que otros grupos humanos, ¿no?, como estos campesinos, pastores, seminómadas, cananeos, se integren a esta, vamos a decir, confederación de tribus, asuman la fe de Yahvé. Es por eso que hay, vamos a decir, una segunda confirmación de la alianza en el libro de Josué. ¿Pueden ser las relecturas que hemos visto? ¿Perdón? Perdón, Luis, pensé que me escuchaste. Si pueden ser las relecturas que hemos visto a lo largo de... Sí, eso es. O sea, precisamente es eso. Cuando se escribe, ¿no?, en el Éxodo, la alianza de Sinaí, ¿no?, teniendo en mente la alianza de Siquén, es porque precisamente es una relectura. No, es más, lo voy a decir de otra manera. Lo que se escribió primero fue el libro de Josué. Y después se escribe el libro del Éxodo. Claro. ¿Ya? Entonces, lo que pretende el Éxodo es decir lo siguiente, ¿no? En realidad, la alianza que hace Yahvé es con todas las tribus, ¿no? O sea, es como que si quisiera, vamos a decir, desaparecer ese rastro de que varias tribus se integraron después, ¿no? Esto que les estoy explicando, ¿no? De que ha habido grupos que vienen de tal sitio, ha habido otros grupos que vienen del sur, ¿no? Y que a las finales hay este proyecto de organización, de confederación, pero en el Éxodo, ¿sí?, es como si quisieran reescribir la historia en el sentido de, ha sido el propósito de Dios, ha sido el propósito de Yahvé hacer una alianza con todos ellos, ¿no? Entonces, lo que históricamente el libro de Josué nos narra como esta confirmación del pacto, ¿no?, después
se escribe el Éxodo, como para decir, no, esta alianza es mucho más antigua, ¿no? Y procede, ¿no?, desde la etapa del desierto, ¿no? Y que en esa alianza se nos han dado las leyes, ¿no? Se nos han dado las leyes, se nos han dado un sacerdocio, ¿no? Por ejemplo, una manera de entender esto es de que, no sé si ustedes se han percatado, se acuerdan que hay un pasaje en Segunda de Samuel, si es que no me equivoco, donde el rey David traslada el arca desde las montañas de Judea, ¿hasta dónde? Hasta la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Y el texto bíblico dice, creo que está en 2 Samuel, capítulo 6 o capítulo 7, y el texto bíblico dice que el rey David se vistió con efod, ¿no? Y condujo la procesión desde las montañas de Judea, trasladando el arca hasta Jerusalén. Pero el efod es una vestidura sacerdotal, o sea, lo que se está diciendo, según de Samuel, es de que David era rey y que actuaba como sacerdote. Pero eso es incompatible con lo que propone el Éxodo, porque en el Éxodo, ¿no?, y de hecho en todo el Pentateuco, se nos dice que el sacerdocio, ¿a quién está reservado? A los levitas, ¿no? A los levitas y a la familia de Aarón. Entonces, ¿cómo es posible que en 2 Samuel me digan que el rey tiene funciones sacerdotales? Eso es porque históricamente lo más probable es que los primeros reyes, como David o Samuel, sí hayan tenido una función sacerdotal, ¿no? Y que después, ¿no?, el sacerdocio israelita se ha ido organizando, ¿no?, y ha habido esta, vamos a decir, separación de poderes, ¿no?, en el sentido de que solamente la tribu levita y que la familia de Aarón, ¿no?, o las familias sacerdotales, tienen el manejo del santuario, del tabernáculo. Y es cuando ya sucede este cambio, en donde después se escribe el Levítico, ¿no? Se pone por escrito el Éxodo, Números. Eso es porque el Pentateuco termina de escribirse en su redacción final en el exilio, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones que a veces uno dice que se contradijeran, es que a veces no conocemos el trasfondo histórico, ¿sí? Entonces, cuando yo les estoy comentando de que posiblemente en los primeros reyes, como David, tenían esta función de rey sacerdotes porque todavía el sacerdocio no estaba construido de la manera en cual está plasmado en el Pentateuco. Porque el Pentateuco es, vamos a decir, ya la interpretación, ¿no?, la teologización de toda la historia de Israel contada desde el exilio. Entonces, es por eso que este tema de los diferentes grupos humanos, ¿no?, que, por ejemplo, tenemos los patriarcas que dicen, ¿cuál es su Dios? El Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Por otro lado, tenemos textos que a Dios, ¿cómo se le llama?, ¿no? O tiene esta variante del Dios El, ¿no? El Dios El, ¿no?, es el Dios del panteón cananeo. No, de hecho, en varios nombres bíblicos está la terminación El, ¿no? Daniel, por ejemplo, ¿no? O Betel. Insisto, El es el nombre de la divinidad más grande del panteón cananeo. ¿Cómo es posible entonces que a Yahvé también se le llame o se le identifique con el dios cananeo El? Eso es porque, ¿no?, posiblemente ciertos grupos humanos que conformaron posteriormente a las tribus de Israel venían de este trasfondo cananeo. Es por eso que las imágenes de Dios no va a tener estos atributos de un Dios peregrino, no como el Dios de los patriarcas, va a tener el nombre del Dios El, ¿no?, o asociado a un santuario, a un lugar específico, o a Yahvé, ¿no?, que es el mismo Dios que era conocido en toda la zona del Sinaí. Entonces, una lectura atenta nos va a permitir entender de que el pueblo de Israel ha tenido un proceso histórico como los demás pueblos. Pero ¿qué es lo que diferencia a Israel?
que Israel va a contar su historia desde la perspectiva de ese Dios de Israel, ¿no? Ese Dios que los ha elegido ellos, que ha hecho una alianza con ellos. ¿Y por qué es relevante para nosotros, los cristianos? Porque nosotros afirmamos que ese Dios de Israel es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es por eso que para nosotros el Antiguo Testamento es un libro sagrado y tiene importancia, ¿no?, para poder conocerlo. Porque para nosotros ya en la revelación cristiana, insisto, ese Dios de Israel que se reveló en la historia de esas tribus es el Padre de Jesús, ¿no? Hasta aquí vamos a dejarlo porque esto es más que todo es lo que he dicho, ¿no? Me gustaría más que todo aquí una ronda de preguntas, no sé si hay algo que ha quedado en el aire o que no se haya comprendido acerca de este proceso histórico de la conformación del pueblo de Israel. El origen de los filisteos pueden ser estos europeos de los Balcanes que vinieron por el mar, que se los identifica como los dorios. Es probable, es probable. De hecho, por ejemplo, sí, por ejemplo, en la historia de Sansón, no sé si se acuerdan la historia de Sansón, Sansón está muy ligado a la historia de los filisteos, ¿sí o no? Sí, porque le gustaba a Dalila, que era filistea. Claro, o sea, por eso decía, ¿no? La historia de Sansón, que lo presentan como juez de Israel, en la historia bíblica está asociado con los filisteos. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿La figura de Sansón responde al patrón literario de un juez de Israel? ¿O se parece más a los héroes mitológicos griegos, como Hércules? Bueno, sí. Más parecido a Hércules, sí, indudablemente. A lo mitológico. Sí, porque, claro, o sea, más se parece a Hércules que a los jueces de Israel, en el sentido de que tiene un origen, vamos a decir, semidivino, tiene fuerza, incluso en el plano del sexual, es como los héroes griegos. O sea, los héroes griegos, en ese sentido, pues, podían estar con una o varias mujeres, ¿no? Lo mismo que sucede con Sansón, ¿no? Todos los problemas los ocasiona Sansón porque se enamora de una mujer. O sea, más responde al prototipo de un héroe tipo Hércules que a un juez de Israel, ¿no? Entonces, algunos teorizan que posiblemente pues la historia de Sansón ha tenido mucha influencia de las historias que posiblemente de la cultura que trajeron los filisteos, ¿no? De hecho, el nombre Sansón en hebreo está asociado a una divinidad solar, ¿no? de la zona en donde él nació, ¿sí? Entonces, sí, es muy probable que los filisteos, ¿no?, vengan de la región de los Balcanes o que sean los dorios y que de una u otra manera pues han influenciado en toda la región de Canaán. No sé si está ahí alguna una consulta. Ojo, por si acaso, no estoy diciendo que Sansón sea una copia, vamos a decir, barata de Hércules, ¿no? No, porque pero fíjate que le hicieron a Sansón igual que a Hércules, así porque que la historia, porque la historia de Sansón, ya en la redacción final, nos muestra también, es como, no como un ejemplo, pero sí en el sentido de cómo Dios también acompaña a los jueces a pesar que ellos cometen errores, ¿sí? O sea, con Sansón nos quieren mostrar la historia de que no todos los jueces son perfectos. No, de hecho, si uno lee la historia de los jueces, han cometido errores, ¿no? Gedeón, ¿no? Y en ese sentido, Sansón también va en esa línea, ¿no? Pero Dios no abandona a sus elegidos, ¿no? Si ellos, vamos a decir, se convierten en ese sentido, ¿no? Y de hecho parece ser que la historia de Sansón ha sido una historia que se ha incluido después
a la historia de los jueces, porque la historia de los jueces son más cortitas, son más pequeñitas. Tenemos la historia de Gedeón, que es un poquito más larga, pero la historia de Sansón de por sí es como si fuera un cuento corto, ¿no? Porque es extensamente narrativo, tiene un inicio y una conclusión que parece que fuera independiente de la historia de los jueces. Y narrativamente es más interesante. Pues si yo le preguntara a todo el mundo que me nombre a un juez de Israel, yo creo que todo el mundo me dice Sansón y se olvida del resto, porque la historia de Sansón es, en ese sentido, pues más interesante. ¿Alguna consulta? Todavía tenemos tiempo, tenemos 10 minutos por ahí. Disculpe, profesor. Sí. Una pregunta. Sí, quería sacarme una preguntita. En una parte del apunte dice que solo se puede hablar de pueblo de Israel a partir de la alianza, ¿sí? Entonces, ¿cómo se lo mencionaría anteriormente? Si es a partir de la alianza, de la entrega de las normas, a partir de esa alianza, entonces son tribus antes, en Tribus. Tribus o clanes. las tribus semíticas, pero entonces, como pueblo, como el pueblo, digamos, elegido o escogido como tal, es solamente a partir de la alianza, Sí. de la entrega de la alianza. Sí, porque el pueblo de Israel funda su identidad en un hecho religioso. O sea, Dios hace una alianza con ellos porque ellos interpretan que la salida de Egipto es un acto liberador que procede de Dios. Antes de eso, son tribus, son clanes, ¿no?, que pueden estar emparentadas, ¿no?, pero ya constituidos como pueblo, con una identidad propia, es con la alianza de Sinaí. Claro, entonces, porque por ejemplo cuando decía que en Egipto había distintas tribus semíticas que algunas inclusive iban a formar o no parte del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Pero por ejemplo cuando nosotros vamos a la palabra dice, bueno, que Moisés lleva a su pueblo, pero en realidad el pueblo se constituye después de la alianza. Acuérdense que el redactor del Éxodo, él, más que estar empecinado en dar detalles históricos, lo que nos quiere decir es de que ese pueblo que se ha constituido en la alianza, ¿no?, Dios los ha guiado como si fueran un rebaño donde el pastor va a ser Moisés, que nos va a sacar de él. ¿Sí? O sea, pero digamos, o sea, con la lectura, o sea, bueno, ya lo escribe como sabiendo los titulares del lunes, pero digamos que en realidad cuando Moisés guía, ¿no? Conduce, orienta, lo que lleva son tribus que se van a conformar como pueblo posteriormente. No sé si me entiendo o sea, como tal, como el pueblo de Israel. No, o sea, sí, en la lectura del texto, sí te da a entender de que, ¿no?, Moisés conduce al pueblo, ¿no? Sí. A pesar que todavía no han hecho la alianza, se le dice pueblo. Pero hay que tener en cuenta que esto es una relectura, ¿no? Pero sí, el texto te da a entender esto, ¿no?, como que ya son un pueblo antes de la alianza. Perfecto. Y otra pregunta por ahí que tenía dudas, si tenemos tiempo puede ser. Cuando habla de la duración de la estadía de los israelitas en Egipto, algunos hablaban de 400 a 430 años, ¿no es cierto? Y después había otra tradición que hablaba de solo 3 a 4 generaciones. ¿A qué se refiere con 3 o 4 generaciones? Porque bueno, buscamos y no hay un acuerdo de la duración de años en que sería una generación desde el punto de vista bíblico. No sé si me escucho. Sí, bueno, es que yo creo que cuando se habla de 3 o 4 generaciones, yo creo que el objetivo del autor no es darnos tampoco un dato preciso para que calculemos fechas o nos cuadren los números, ¿no? Claro, porque, pero por ejemplo, entre 400 años a 430 y una generación equivale a 40, habría mucha diferencia de acuerdo a una tradición y a la otra. Sí, pero como le digo, puede pasar. Y otro es de que posiblemente por ejemplo, puede ser que para algunos una generación, como dice usted, ¿no?, puede ser 40 años o 70 años, ¿no? Pero
insisto, yo creo que el autor bíblico lo expresa de esa manera para no ser tan exacto. O sea, no nos quiere dar un dato histórico como para Bien. calcular fechas. Solamente, es lo único que le puedo decir de eso. Bien, Y otra gracias. cosa, pueden haber datos en la Biblia que históricamente puedan ser contradictorios. Y eso pasa porque el objetivo de los autores bíblicos no es contar historia. Y porque no tienen el rigor histórico que tenemos ahora para escribir un libro de historia, ¿sí? Entonces, si hay discrepancias en fechas, no pasa nada, o sea, porque no era su objetivo, insisto, escribir un libro de historia. Eso pasa en la Biblia, ¿no? Pueden haber fechas que no cuadren. Creo que en el libro de Daniel se menciona un rey, pero en realidad no era el rey, no era ese rey, sino era su padre, ¿no? Eso pasa en el texto bíblico. Y en el, perdón, y en el mapa que usted nos habían enviado de las distintas rutas, las posibles rutas, ¿no? Hay una que es la posible y probable. Esa es la que está más aceptada, de las cuales se toma, que es la número 5, si no me equivoco. En el mapita. Se me corta, no lo escuché bien. En el mapa están las distintas rutas del Éxodo. Ya, ¿sí? en el mapa que del Éxodo. Sí, y hay distintas, y hay una que, tanto en el texto como en el mapita, hay una que es la que dice que es la posible y la probable, que es la que tomaran, que es la que, donde pasa por el monte Sinai, que se entregaron los mandamientos y tal. Esa sería la que más se cree o se tiene fundamento de la que fue la que se tomó. Sí, porque la ruta corta, Sí. ahorita haciendo memoria, creo que era la ruta que era la más vigilada, o la que tenía más puestos de vigilancia por los egipcios. Por los filisteos. Entonces, por los egipcios, es que no me equivoco, por los egipcios. Los egipcios. Claro, ojo, no, los hicsos fueron un grupo semita que tomó el poder, en Egipto, sí, y después en Egipto. expulsados. En cuanto a las rutas, la ruta más corta era la ruta que tenía más puestos de vigilancia por parte de los egipcios. Entonces, era más preferible tomar una ruta más larga. Y respecto a la ruta más larga, creo que habían dos teorías o dos opciones, ¿no? Esa es la razón por la cual no tomaron la ruta más corta. Luis, una consulta. A mí me costó bastante la lectura de los ejemplos del libro de los Proverbios. Es decir, cómo usan las contradicciones para llegar a determinadas posiciones de lo que quieren transmitir, ¿no? Hay una serie de ejemplos que están en la lectura complementaria y la verdad que son bastante difíciles. No, por ejemplo. Mirá, te leo. Dice, en la sexta colección de los libros de Proverbios que se atribuyen a Salomón, hace un análisis de proverbios seleccionados. Y por ejemplo dice 10.1, hijo sensato, alegría de su padre, hijo necio, pena de su madre. Tesoro mal ganado no aprovechan, pero la justicia libra de la muerte. El Señor no deja con ganas al honrado, pero rechaza la ambición del malvado. Bueno, a mí me parece bastante difícil. Se refiere a la manera en cómo está estructurada el texto. Claro, cómo se valen de contradicciones. Ya. De prosa. Eso lo puedo responder de una manera sencilla. Muchos de los proverbios están escritos en forma de poesía hebrea, ¿sí? Y en la poesía hebrea, así como en el español, nosotros se caracteriza porque nuestra métrica tenga rima, ¿no? Tiene rima, ¿no? El primer verso puede rimar o tiene un sonido similar al segundo verso, ¿no? Pero en la poesía hebrea lo que caracteriza es que el primer verso con respecto al segundo o son sinónimos, o son antónimos, o son complementarios, o hay un grado de intensidad. Vendría a ser lo mismo que los salmos. Los salmos es poesía hebrea. Es por eso que los salmos dicen, no, tú Señor, que reinas en los cielos,
y gobiernas en la tierra, ¿no? Señor, tú que amas al justo, ¿no? Y te compadeces del pobre, ¿no? Si ustedes lo leen, lo que acaba de leer de Proverbios, si lo lee en versos, ¿no? Que el primero y el segundo encuentra una relación de sinónimos, antónimos o complementos, le va a encontrar sentido. Porque así es la estructura de la poesía hebrea. Mira, lea el primer y segundo verso. Hijo sensato, alegría de su padre, hijo necio, pena de su madre. Listo, ahí hay una relación de antónimos. Claro. Alegría, pena. Claro. Tesoro mal ganados no aprovechan, pero la justicia libra de la muerte. Igual, puede ser, hay una relación, puede ser de complemento, o de ideas, no sé, tendría que leer bien el texto, pero ahí hay una relación. El último está más fácil. El Señor no deja con ganas al honrado, pero rechaza la ambición del malvado. Ahí hay un antónimo, claro. Claro, antónimo, claro, o sea, le va bien al bueno, le va mal al malo. Por eso, insisto, en los salmos y en los proverbios tienen que encontrar la relación entre el primer verso y el segundo. Siempre o es antónimos, o es sinónimos, o es un complemento, o es de intensidad, ¿no? Bien, ¿Qué sería de intensidad? ¿Qué sería de intensidad, Luis? ¿Que lo resalta? Claro, que va resaltando, ¿no? Tú, Señor, que cuidas, no sé, pues, que cuidas del pobre. Tú, Señor, que rechazas, no sé, a ver, intensidad, nada, más un ejemplo. Tú, Señor, que gobiernas Israel, tú, Señor, que gobiernas la tierra, ¿no? Tú, Señor, que riges en todo el orbe, ¿no? Ahí, ¿no? Es un grado de intensidad, ¿no? Tú, Señor... Escúchate, Luis. Vinagre en los dientes, humo en los ojos. Eso es el holgazán para quien le da un trabajo. Dificilísimo. Bueno, es que ahí está haciendo como que un complemento del cuerpo, ¿no? Creo que era dientes, ojos, ¿sí? Sí, vinagre en los dientes, humo en los ojos. Ya, o sea, vinagre en los dientes, ¿qué quiere decir? Como que tus dientes están amarillos, ¿no? Una idea, ¿no? Humo en los ojos, igual, como que es algo negativo. O sea, como que es algo negativo, que es algo fastidioso, ¿no? Y eso es el holgazán. Claro, el holgazán para quien le da un trabajo, claro. Claro, o sea, el holgazán es fastidioso como lo puede ser el humo en los ojos, o como lo puede ser el vinagre, ¿no? Y tienes que analizarlo. Vamos a dejarlo ahí porque ya se nos fue la hora. Acuérdense que creo que la evaluación ya va a estar abierta a partir de mañana, ¿sí? Por esa razón no hay foro esta semana para que se concentren en la evaluación final, ¿sí? Espero volver a verlos en el siguiente módulo que iniciamos con Pentateuco. Ok.